En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, este año el Papa actualmente reinante nos ha sorprendido con el anuncio de dos acontecimientos que revisten una especial gravedad para la Iglesia. El primero ha sido la beatificación del Papa Juan Pablo II, que ha quedado ya fijada para el 1 de mayo. Y el segundo acontecimiento, la reunión ecuménica de todos los líderes de las principales religiones del mundo, convocada para el próximo mes de octubre en Asís, con la finalidad de conmemorar la primera reunión ecuménica hecha allí por el entonces ya Beato Juan Pablo II. Cuando se haga la reunión de Asís, si Dios lo permite, pues nos encontraremos con una reunión en que el primero que la hizo ya será Beato Juan Pablo II. Entonces el Papa tiene la intención de conmemorar esta reunión, este acto de Asís, al haber transcurrido 25 años. No se sabe todavía la fecha del mes de octubre, pero es bien posible que para mayor escarnio, como la primera vez, sea el último domingo de octubre, fiesta de Cristo Rey. Bien, así fue la primera. Bien, queda sin decir que la fraternidad sacerdotal San Pío X protesta con todas sus fuerzas contra estos dos actos, contra estas dos medidas, que no son otra cosa que confirmar la apostasía, es la palabra utilizada por Monseñor Lefebvre, a la que las autoridades de la Iglesia llevan a todas las almas, a todos los fieles de la Iglesia Católica. Ya no podemos dudar a estas alturas del partido que el Vaticano II es una modificación sustancial del Evangelio. Sustancial. Es otro Evangelio, como diría San Pablo, como nos dice San Pablo hoy en el breviario. Otro Evangelio. Ha sido convertida la Iglesia Católica en otra religión, una nueva religión, y estos dos acontecimientos señalan la perseverancia, o mejor diríamos la pertinacia del Papa en seguir esta nueva religión. Para Juan Pablo II y para Benedicto XVI, lo han declarado varias veces, el camino en que la Iglesia ha entrado con el Vaticano II es un camino irreversible. Ya no se puede volver atrás. Hay que seguir siempre en la misma dirección. Hay que seguir entonces con la libertad religiosa, hay que seguir con las reuniones interreligiosas de Asís, hay que seguir con todo lo establecido por Juan Pablo II cuando fue Papa y que ahora vamos a tener como beato, entre comillas. Porque son acontecimientos graves. La beatificación de Juan Pablo II supone realmente la confirmación de esta nueva religión. Porque Juan Pablo II fue el que se dio por empresa el encarnar en la vida de la Iglesia el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Él tuvo, diríamos, la iniciativa de transformar el Vaticano II en un derecho canónico, en un nuevo catecismo, en un respeto total y en un evangelio, por decirlo así, de los derechos del hombre, el gran ideal intocable de la libertad religiosa, hasta tal punto que hace pocos días el Papa declaró que según la libertad religiosa todo hombre tiene el derecho a profesar la fe que quiera e incluso a no tener ninguna. Palabras textuales de Benedicto XVI. Derecho a no tener religión, a no tener Dios. Bien, Juan Pablo II fue el Papa que concretó, a través de 25 años de reinado, de 27, encarnó Vaticano II en la Iglesia Católica. Y lo quieren beatificar. La beatificación de Juan Pablo II significa beatificar o canonizar todo lo que él hizo. ¿Cómo llegó a beato Juan Pablo II? Pues haciendo lo que hizo como Papa. De manera que ya no se podrá criticar a Asís, porque es la obra de un beato. Ya no se podrán criticar las encíclicas de Juan Pablo II, porque son el magisterio de un beato. ¿Dónde estamos llegando? Y el acto de Asís, también una gravedad excepcional, dado que son 25 años y se vuelve a conmemorar lo que Monseñor Lefebvre en su momento había llamado una apostasía, un acto de apostasía, porque es un acto contra el primer mandamiento de
de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, a un solo Dios verdadero, va contra el primer artículo del credo, creo en un solo Dios verdadero. Y el Papa quiere conmemorar ese acto. De manera que la Iglesia Católica aparecerá en Asís, como ya apareció y lo ha declarado varias veces Benedicto XVI, aparecerá no como el único instrumento para dar la salvación a las almas, ni como el único instrumento del orden y de la paz, sino como una fuerza espiritual más que se orienta a establecer la prosperidad, el bienestar y la paz en la sociedad. Una fuerza espiritual más. Al lado de la Iglesia Católica están los judíos, los musulmanes, los budistas y todas las demás religiones que el Espíritu Santo, según Vaticano II, se vale, de las que el Espíritu Santo se vale como instrumentos de salvación. Esto es así. Curiosa o providencialmente, el breviario, les decía, pone hoy a los sacerdotes, hoy y a lo largo de esta semana, la epístola de San Pablo a los Gálatas. En esta epístola, San Pablo se dirige a los fieles de Galacia, a los que ha evangelizado pues hace poquito tiempo, cuestión de meses. Los ha evangelizado antes de ir a Éfeso, y cuando llega a Éfeso se da cuenta, él se entera, le vienen las noticias de que los Gálatas, después de que él se ha ido, después de que él se ha despedido de los Gálatas, han recibido en la comunidad a judaizantes, es decir, a cristianos venidos del judaísmo que les han enseñado a completar la enseñanza de San Pablo con otras prácticas sacadas de la ley de Moisés y que los judaizantes pretendían que eran indispensables para poder salvarse. Y San Pablo, al enterarse, dice: ¿pero cómo estáis observando la ley de Moisés? ¿Quién os ha enseñado a seguir otro evangelio distinto al que os ha sido predicado? Otro evangelio. Si yo mismo o un ángel del cielo viene y os anuncia otro evangelio, sea anatema. Sea anatema. Y eso que se refería a prácticas de la antigua ley que en definitiva habían sido dadas por Dios, pero que ya habían caído en desuso, la figura había pasado ya, había dejado lugar a la realidad. Utilizar la figura cuando está la realidad es un pecado. ¿Qué diríamos si diéramos ahora a Vaticano II, al Papa actual, no solamente introduciendo prácticas mosaicas, sino las prácticas de todas las demás religiones? ¿Qué diría San Pablo? Os están anunciando un nuevo evangelio. Por eso digo que Vaticano II es una modificación sustancial del evangelio. Es el evangelio, pero modificado, teñido de libertad religiosa, teñido de respeto por las demás religiones, teñido de una especie como de valor salvífico de las demás religiones. Eso ya no es el evangelio. Si alguno os anuncia otro evangelio, sea anatema. Así sea yo mismo, dice San Pablo, así sea un ángel venido del cielo. Si os enseña otro evangelio, sea anatema. Bueno, esas son las palabras que hay que dirigirle pues a Juan Pablo II, diríamos, por haber enseñado otro evangelio, y al acto de Asís. Es otro evangelio, eso no es la religión católica. ¿Qué pueden significar estos acontecimientos sino una vuelta a la Roma pagana? Una vuelta a la Roma fundada por el demonio. Y esto a través de la acción misma de los hombres de Iglesia. Esta vuelta a la Roma pagana que los autores cristianos católicos ya conocían que iba a pasar al final de los tiempos, decían ellos que era la preparación del anticristo. Para que el anticristo pueda volver, decían ellos, al final de los tiempos Roma volverá a ser la Roma pagana. La Roma que adora a todos los dioses, la Roma que persigue el cristianismo. Y será la preparación al anticristo. ¿Y qué es Asís? ¿Y qué es la beatificación de Juan Pablo II? Sino esta vuelta a la Roma pagana. Para entenderlo mejor, me gustaría explicarles las grandes tesis que expone 1862, esta mirada, diríamos, del don de entendimiento que daba el Espíritu Santo a algunos autores, aquí en particular Monseñor Gom, que fue un sacerdote, un monseñor de título, era monseñorino, y él escribe pues un hermoso libro llamado Tratado del Espíritu Santo. Y en ese tratado da
una explicación de lo que era la Roma en el Antiguo Testamento. Entonces voy a explicarles brevemente las tesis. Es todo un libro dedicado a esto, no se puede comentar todo, pero que sepan, al menos vean cómo han pasado los acontecimientos para entender qué significa hoy por hoy estos dos actos que el Papa anuncia para este año. Empieza explicando Monseñor Gom cómo el demonio en el Antiguo Testamento, que es el tiempo en que se le deja reinar a sus anchas, es el tiempo en que el demonio puede decir todo esto es mío y lo doy a quien quiero. El demonio, ¿cómo reinaba sobre los pueblos? Dice, a través de las falsas religiones. El demonio se impone a los hombres a través de las falsas religiones. Eso es la falsa religión. El dominio del demonio. Todos los dioses de las gentes son demonios. Lo tenemos en el Salmo 95. El demonio reina a través de las falsas religiones. ¿Por qué? Porque él las ha fundado. Y lo que hace Monseñor Gómez es demostrar que las falsas religiones de la antigüedad no eran invención de hombres. No podían serlo. Eran invención directa del demonio. El hombre es animal religioso y el demonio quiere ser adorado. Entonces, la manera de colmar, diríamos, de cubrir ese aspecto religioso del hombre y al mismo tiempo recibir de la adoración es el presentarse él como el Dios o los dioses verdaderos. Y entonces, a través de adivinos, a través de apariciones, a través de encantamientos, el demonio iba fundando las religiones. Y los diferentes demonios se iban estableciendo como protectores de las diferentes ciudades. No todos los demonios tenían el mismo poder. No todos los demonios son de la misma categoría. Entonces, pues, el demonio se presentaba bajo forma de diferentes dioses. Él mismo indicaba cuál era el rito con que debía dársele culto. Él mismo imponía costumbres a las sociedades, costumbres muchas de ellas antinaturales, como la de inmolar los primeros hijos al demonio, a Moloch, por ejemplo. ¿Qué padre tiene el instinto natural de ofrecer a su hijo en holocausto? Estas costumbres, ¿cómo quedan arraigadas en la sociedad? Porque el demonio las exige y si no se cumplen, el demonio castiga, el demonio envía catástrofes. Entonces hay que plegarse a las leyes que dicta el demonio. Entonces el demonio reinaba a través de las falsas religiones. Sigue diciendo más, Monseñor Gómez. Dice que el demonio, para imitar a Dios, lo que hacía es que va a tratar siempre de hacer una réplica de lo que Dios va haciendo. Cuando Dios se elige en el Antiguo Testamento una capital, que es Jerusalén, que va a ser como la capital de la verdadera religión, el lugar del sacrificio, del culto, de la religión verdadera, el demonio va a hacer lo mismo, dice él. Él también se va a elegir una capital. La primera que se elige es Babilonia, pero destruida Babilonia por la permisión divina, eso le escapa al demonio totalmente. Dice Monseñor Gom, el demonio se aplica a elegirse él una capital en la cual establecerá un imperio fuerte con el cual combatirá la religión verdadera que él ve progresar, incluso en el Antiguo Testamento. Y dice, y la capital que él elige es Roma. El demonio es el que manda fundar Roma. Numa, el primer fundador, es un sacerdote y es un adivino de los demonios. Y él recibe de los demonios la indicación del lugar donde debe fundarse la ciudad, el perímetro que debe tener, la disposición misma de la ciudad, la constitución que debe regir esta ciudad, todo lo recibe Numa del demonio. Y ahí empieza esta ciudad a engrandecerse, porque el demonio, Lucifer, que la quiere de capital, entonces él es más fuerte que los demás demonios. Y ahí el siguiente pacto hecho entre Lucifer y los romanos, de que, pues, cualquier ciudad que ellos ataquen, ellos saldrán vencedores si logran expulsar al demonio que está como protector o como dios de esa ciudad. Y es lo que los romanos hacían. Cuando atacaban una ciudad, lo primero que hacían no era preparar el ejército. Lo primero que hacía el general es llamar a un adivino. Se enteraba el adivino de cuál era la divinidad, el demonio, que era el tutelar de esa ciudad. Y se le dirigía una plegaria en regla, diciéndole, pues demonio tal, que proteges a la ciudad tal, cada ciudad tenía un nombre iniciático, te pido que te pases a mis filas, que vengas conmigo y que dejes a ese pueblo,
Y yo te prometo en Roma un culto mucho más excelente al que te da esta ciudad. Te prometo un templo en Roma. Y sí, siendo un demonio inferior, tenía que plegarse ante el demonio superior, Lucifer, que dominaba en Roma. La ciudad era vencida y el romano cumplía con la promesa hecha. Le edificaba un templo a ese dios. Y poco a poco Roma pues llegó a tener el panteón de todos los dioses, a los cuales había vencido y que él después adoraba, que Roma ha adorado. La capital del demonio. Así que la misma exaltación de Roma fue obra diabólica, la exaltación de Roma sobre los demás pueblos. Era realmente el imperio del demonio. ¿Qué pasa? Pasa que por especial indicación de nuestro Señor Jesucristo, sigue diciendo Monseñor Bon, San Pedro establece en Roma su sede papal. San Pedro penetra en el territorio del enemigo y quiere arrebatarle la capital, para hacer de la capital del demonio la capital de la fe. El demonio se da cuenta de la maniobra, se da cuenta de la presencia de Pedro en Roma, de las conversiones que empiezan a haber, y empieza a perseguir esa religión. Las 10 persecuciones romanas contra los cristianos. Es el demonio que se desencadena al ver que se ha entrado en sus dominios y que se le pretende arrancar lo que él ha tardado tantos siglos en edificar. Pues bueno, al cabo de 3 siglos, esa Roma queda como desposeída, queda, diríamos, librada del demonio. El demonio queda expulsado de Roma. Y Roma, la que había sido maestra de tantas divinidades, ahora se convierte en discípula de la verdad, dice San Gregorio Magno, San León Magno. Y Roma aparece entonces, ya al cabo de 3 siglos, 4 siglos, como el gran faro de la verdad, de la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, de su reino. Se le ha tomado Roma, el demonio ha sido expulsado. El demonio, sigue diciendo Monseñor Bon, una vez expulsado de su capital, va a intentar todas las veces que pueda recuperar esa capital. La quiere a Roma. Así como dice nuestro Señor, que el demonio cuando es expulsado de un hombre, pues anda allá vagando y viendo que no encuentra descanso, trata de volver al mismo hombre del cual salió. Así es el demonio. Le da bronca el haber sido expulsado de Roma, la quiere recuperar. Y va a intentarlo a través de las diferentes herejías que suscita, de los cismas, del Islam, del maniqueísmo. Intenta volver a tomar Roma. Y no lo consigue. En el Renacimiento se logra él transformar, dice, voy a hacer lo mismo que hice con Eva. Se transforma en el Renacimiento en el Dios de lo bello, y entonces ya empieza a enseñar, a engañar a la gente. Transformado en Dios de lo bello, pretende él resucitar toda la cultura pagana, toda la cultura llamada clásica. ¿Y qué es la cultura clásica o romana? Pues es la cultura producida por el demonio, la cultura del tiempo en que el demonio era Dios y rey en Roma. Eso resucita en el Renacimiento. Y ahí es donde realmente el ataque le dio resultado, porque los hombres, incluso de iglesia, se apasionan por la cultura greco-latina, greco-romana, en la antigüedad. Se deja de lado la gracia para ennoblecer más la naturaleza, gran profusión de impurezas, de desnudos, de pinturas, de la Capilla Sixtina, esa exaltación de desnudos. Eso era el Renacimiento. Se vuelve la antigüedad en la cual el demonio era el rey. Y el demonio empieza a reedificar su ciudad. Renacimiento, protestantismo, Revolución Francesa, cada vez el demonio logra imponer más sus ideas y reducir más la religión católica a pequeños territorios. Pero, dice, le falta una cosa, le falta Roma, y le falta, para poder tomar Roma, hace falta que él logre apartar de delante la persona del Papa. Pues a eso esa obra acomete el demonio. Y con la Revolución de Italia, con la unificación masónica de Italia, el demonio, a través de sus agentes, Garibaldi, Mazzini, logra entonces desposeer al Papa de Roma. Reduce al Papa, al Vaticano, y Roma se convierte en capital de Italia. Deja de ser el Papa. Y ahí estaba cuando el autor escribe estas páginas, 1862, hasta ahí había llegado. Y él dice, y el demonio seguirá su intento. Hoy en día el juego, tiramos el nudo del combate, es Roma.
Lo decía él, es Roma, es tener Roma, tener al Papa de su lado o no. ¿Qué diría el autor si hubiese visto el progreso que hizo después el demonio con el liberalismo, con la herejía modernista y con el Vaticano II, en que realmente el demonio se mete dentro de Roma en un concilio e impone reformas a toda la Iglesia, le cambia la cabeza al Papa, mejor que destruir al Papa, que el Papa piense como yo quiero, ya está. Y ahí estamos con estos dos actos que anuncia el Papa. La beatificación de Juan Pablo II es el Papa ganado para el demonio, para las ideas del demonio, y el acto de Asís es esta Roma convertida en difusora de todas las religiones de la tierra. Es la Roma pagana. Estamos volviendo a la Roma pagana, a la Roma en que es Dios y Rey el demonio. Preparación para el anticristo. Gravedad increíble de estos acontecimientos, lo que estamos viviendo. Entonces, realmente, Asís, hay que decirlo abiertamente, el acto de Asís no es más que el reino del demonio a través de las falsas religiones a las cuales la Iglesia Católica respeta y con las cuales dialoga. Estamos respetando y dialogando con el demonio, con el imperio que él ha edificado a través de las falsas religiones. Y eso a través de los hombres de Iglesia. Increíble. ¿Hasta dónde puede llegar eso? No lo sabemos. ¿Hasta dónde lo permitirá la providencia? Bueno, queridos fieles, esto realmente pienso que es un poquito esa mirada global, esa mirada teológica de la historia, tal como nos la da este autor, pero esta visión era compartida por todos los hombres de Iglesia, diríamos en estos tiempos de la Revolución Francesa, que los tipos que la siguieron, se tenía una clara conciencia de lo que estaba pasando y de lo que podía llegar a pasar si ese movimiento no era detenido. Y es lo que hemos visto nosotros, lo que se está desplegando delante de nuestros ojos. ¿Qué hemos de hacer? Pues en la práctica, pienso que los superiores ya verán qué medidas prácticas deben tomar para hacer reaccionar a Roma, para que Roma no se entregue a estos dos actos. Hemos de rezar nosotros también por el Papa, para que el Papa ni beatifique a Juan Pablo II. Esa beatificación no valdrá nada, pero cuánta confusión entre la gente. Cuánta confusión para la gente. Y que el Papa no vuelva a renovar el escándalo de Asís, que es un acto de apostasía. Es, diríamos, ¿a quién va a predicar el Papa en Asís? ¿A nuestro Señor? ¿A su divinidad? ¿Su realeza? No, congrega todas las religiones para que todas recen por la paz. Y congregarlas para que todas recen por la paz significa reconocer que los dioses a los cuales se dirigen por la oración son dioses verdaderos. O, en la visión del Papa, son el único Dios verdadero al cual ellos le dan otros nombres. Confusión total en la cabeza. Un merengue total. Entonces hemos de rezar por el Papa, para que el Papa no realice estos actos, para que Dios le dé la fortaleza, la luz, porque él podría evitar estos escándalos. Son dos escándalos grandísimos. Y mientras tanto, pues nosotros también hemos de seguir acudiendo a Nuestra Señora, ya que es el gran remedio de los tiempos modernos. Acudir al Corazón Inmaculado de María por la Iglesia, seguir con nuestra cruzada de rosarios, seguir con nuestra devoción reparadora, para que las almas se salven y para que los hombres de Iglesia se conviertan y Roma vuelva a la tradición. Seguir con esta devoción a Nuestra Señora para intentar, en la medida de nuestras fuerzas, de nuestra debilidad, pues que se vaya divulgando en las almas el reinado de la Virgen, para que a través del reinado de la Virgen venga a nosotros el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.